Bien, muchas gracias. Yo creo que son exactamente las 11:06, por tanto, me parece que ya han pasado unos minutos de cortesía para esperar la posible llegada del ministro, que está visto que no ha venido. Por tanto, vamos a abrir la sesión de esta comisión convocada con carácter extraordinario para sustanciar la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, don José Manuel Álvarez, que estaba convocado para que informara sobre la situación derivada de los recientes acontecimientos ocurridos en Ceuta. Textualmente, la convocatoria señala informar de la acción exterior del Estado en el marco de la crisis ocasionada por la invasión de inmigrantes ocurrida en Ceuta, que tan gravemente ha afectado a la imagen de España en la Unión Europea y en el ámbito internacional, y con ello, por supuesto, informar también de las medidas que se están adoptando para que vuelva a suceder. Pero vemos que, una vez más, el Senado ha sido ignorado por el Gobierno y estamos constatando aquí la ausencia del ministro, pese a estar legal y formalmente convocado y sin que haya manifestado justificación alguna que hiciera imposible su asistencia. Por lo que, antes de comenzar esta sesión, permítanme manifestar la preocupación de esta presidencia por esta ausencia ante una comisión que había solicitado su comparecencia para abordar una situación, creemos que de especial gravedad para España. Porque, señorías, la crisis de Ceuta afecta directamente a nuestra seguridad, a nuestra política exterior, a nuestras relaciones con Marruecos y, por lo tanto, merece una explicación clara y directa ante esta Cámara. Y el Senado, y en particular esta Comisión de Asuntos Exteriores, que hoy lo representa, tiene entre sus funciones esenciales el control de la acción del Gobierno. Y un control requiere que el Ejecutivo comparezca y dé cuenta de sus decisiones sin excusas ni aplazamientos. Pero en su lugar nos encontramos una nueva silla vacía, una silla vacía que no es solo una ausencia física, que representa una ausencia de explicaciones, de responsabilidad y de respeto al Parlamento y a los españoles que en él están representados, además del incumplimiento de una obligación constitucional y legal. Porque quiero recordar que la Mesa del Senado acordó el pasado día 7 de agosto, solicitada por la mayoría absoluta de los senadores, la habilitación de este mes para la celebración de, entre otras, esta comparecencia, y ante la falta de receptividad por parte del Ministerio y del Gobierno a fijar ninguna fecha. Más bien, la respuesta, a través del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, fue solicitar la comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados con el mismo objeto y con la aparentemente notoria intención de escamotear al Senado el ejercicio de sus funciones constitucionales. Porque es importante subrayar, señorías, que los ministros están obligados a comparecer en la Cámara que solicita su presencia, de acuerdo con los artículos 66.2 y 110 de la Constitución. Y es preciso también recordar que no existe una Cámara prevalente sobre otra a efectos de control del Gobierno y que los ministros, por supuesto, podrían también comparecer en el Congreso si así lo desean, pero no pueden elegir libremente la Cámara en la que han de comparecer ni pueden negarse a comparecer en el Senado, Cámara cuya mayoría absoluta adoptó además la iniciativa con anterioridad. Y, señorías, el Senado, todos somos conscientes de que no puede ser considerado una Cámara de segunda categoría cuando se trata de ejercer una de sus funciones constitucionales esenciales, dejando en papel mojado la función constitucional de control al Gobierno que corresponde a las Cortes Generales y, por tanto, a ambas cámaras en pie de igualdad. Por ello, entendemos que la falta de la comparecencia señalada por la Mesa del Senado para el día de hoy podría dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en derecho correspondan. Lamento por todo ello que en un momento tan delicado no podamos contar con la presencia del ministro para ofrecer las explicaciones que los senadores y también todos los españoles están esperando. Y termino ya reiterando que, no obstante, esta comisión seguirá ejerciendo con responsabilidad y rigor su función parlamentaria. Y sin más,
Quisiera saber si alguno de los grupos presentes quieren tomar la palabra. Sí, en virtud, Presidenta, del artículo 90, para la observancia del artículo 66 del reglamento. ¿Un grupo más quiere intervenir? Sí, nosotros, el grupo de Junts también solicita turno. Sí, Presidenta. El grupo Vox, el grupo mixto, pide la palabra también. Bien. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, don José Antonio Monago. Sí, muchas gracias, Presidenta. Buenos días, señorías. Hoy tendría que estar aquí sentado el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, el peor ministro de Exteriores, sin duda, de la democracia española, pero no está. Y conviene empezar precisamente por ahí, porque esta comisión no se ha reunido extraordinariamente en pleno mes de agosto por capricho del Grupo Parlamentario Popular. Se ha reunido después de que decenas de miles de personas atravesaran una frontera española, después de que alrededor de 100 personas perdieran la vida y después de una crisis que afecta directamente a nuestras relaciones con Marruecos, a nuestra seguridad nacional y a la integridad territorial de España. ¿Y qué hace el ministro de Asuntos Exteriores ante un asunto de esta envergadura? Pues no venir. El señor Álvarez podrá dejar vacía la silla, como está haciendo en esta sesión. Lo que no puede dejar sin respuesta son las preguntas. Y desde que solicitamos su comparecencia, tenemos todavía más preguntas, porque entre tanto ha ocurrido algo extraordinariamente revelador. Ha llegado el 15 de agosto. Se anunció otra entrada masiva en Ceuta. Marruecos desplegó sus fuerzas de seguridad, controló carreteras, interceptó grupos, realizó detenciones y evitó que alcanzasen nuestra frontera. Y no hubo una nueva avalancha. La prensa de este fin de semana lo ha resumido de una manera difícilmente discutible. Marruecos ha exhibido su capacidad para impedir la entrada a territorio español y ha demostrado que puede controlar la frontera cuando decide hacerlo. Por tanto, señorías, después del 15 de agosto, la pregunta que el señor Álvarez ha decidido no venir a responder es todavía más sencilla. Si se pudo evitar el 15 de agosto, ¿por qué no se evitó el 30 de julio? No afirmamos sin pruebas que Marruecos consintiera deliberadamente aquella entrada. Hacemos algo mucho más razonable. Exigimos al Gobierno de España que explique la diferencia entre ambos días. Porque la capacidad existe, ahora lo sabemos. El presidente Juan Viva lo ha expresado con claridad. El día 30 debería haber habido previsión, disuasión y acción. No la hubo, y si no la hubo es porque algo falló. Pues eso es precisamente lo que queríamos que el señor Álvarez viniera hoy a explicar. ¿Qué falló? Antes del 30 de julio había señales. Las cifras oficiales mostraban ya un crecimiento extraordinario de las llegadas a Ceuta. El presidente Vivas llevaba días advirtiendo de que la situación se estaba haciendo insostenible y había reclamado medidas. Por eso queríamos preguntarle al ministro de Exteriores si sabía lo que estaba ocurriendo antes del 30 de julio. Si recibió información del Centro Nacional de Inteligencia, si recibió información de nuestra embajada en Rabat, si recibió alguna advertencia de las autoridades marroquíes, si habló con su homólogo marroquí antes de la avalancha, cuándo habló con él, qué le dijo, qué le pidió y qué respuesta recibió. El ministro Marlaska sostiene que no fue avisado. Pues queríamos saber si tampoco sabía nada el ministro responsable de nuestra política exterior. Y si Interior no sabía nada, Exteriores no sabía nada y Defensa no sabía nada, entonces hay otra pregunta que alguien tendrá que responder. ¿Cómo pudieron desplazarse decenas de miles de personas por territorio marroquí hacia una frontera española sin que el Gobierno de España supiera lo que estaba ocurriendo? Nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo lo expresó con una frase muy clara. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país. Nosotros tampoco. Y hay otra pregunta que el ministro tampoco ha venido a responder. ¿Cuándo habló con Marruecos? El señor Álvarez presume habitualmente de una interlocución constante con su homólogo marroquí. Perfecto. Entonces queremos conocer esa interlocución. ¿Habló con él antes del 30 de julio? ¿Durante la crisis? ¿Inmediatamente después? ¿Qué explicación le dio Marruecos? ¿Preguntó por qué no se había impedido que semejante número de personas alcanzasen la frontera? ¿Se interesó por la situación de los españoles que estaban viviendo aquello en Ceuta?
Porque la política exterior no consiste solamente en mantener una buena relación con Rabat, consiste antes que nada en defender a España y a los españoles. Nosotros queremos tener las mejores relaciones posibles con Marruecos. Es nuestro vecino, un socio fundamental en lo económico y un país imprescindible para la estabilidad del Mediterráneo occidental. Pero precisamente por eso una relación seria tiene que permitir hacer preguntas incómodas. Y hay una en la que el Gobierno no puede seguir esquivándola. ¿Qué ocurrió en Marruecos el 30 de julio que no ocurrió el 15 de agosto? Exigimos que el Gobierno explique por qué la capacidad preventiva que hemos visto el día 15 no apareció el día 30. Y eso nos lleva a un problema todavía más profundo. Mientras el Gobierno presenta a Marruecos como un socio fiable, responsables marroquíes vuelven a cuestionar públicamente la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Esta misma mañana, en una televisión española de gran alcance, un periodista marroquí reivindicaba, decía, los territorios ocupados de Ceuta, Melilla y más allá. Conviene dejarlo meridianamente claro. Ceuta y Melilla son España. Y punto. No son un asunto pendiente, no son una cuestión bilateral susceptible de negociación, no son una ficha en ningún tablero diplomático y un gobierno español no puede descansar la seguridad de dos ciudades españolas en la voluntad de un tercer país cuyos responsables continúan cuestionando nuestra soberanía sobre ellas. Juan Vivas habla de una frontera muy vulnerable y advierte de que estamos hablando de la integridad de España. Eso debería preocupar al Gobierno mucho más que mantener intacto el relato de las excelentes relaciones bilaterales. Alberto Núñez Feijóo ha defendido una relación con Marruecos basada en el respeto mutuo, la cooperación y la buena vecindad, pero también en tres principios fundamentales: reciprocidad, transparencia y buena fe. Porque ser socio no significa ser sumiso y cooperar no significa depender. Hay además otra cuestión que el ministro debería haber venido hoy a aclarar. ¿Qué se está negociando ahora con Rabat? Desde el 30 de julio hemos asistido a una intensa actividad diplomática. Marruecos dice que acepta retornos. Marruecos controla ahora la frontera. El Gobierno asegura que quienes entraron serán devueltos. Muy bien, pero este Senado tiene derecho a saber si existe alguna contrapartida. España ha asumido, está estudiando, está negociando alguna contrapartida política, económica o diplomática con Marruecos. Hay conversaciones relacionadas con el Sáhara. Hay conversaciones sobre Ceuta, Melilla o las Islas Canarias, con la delimitación de las aguas, con la financiación adicional, con nuevos medios para el control migratorio. Se han publicado informaciones que relacionan esta crisis con una eventual negociación sobre las aguas del Sáhara. No las damos por ciertas. Precisamente por eso queríamos que el ministro viniera aquí y las desmintiera si son falsas. Después de la experiencia del cambio unilateral de posición española sobre el Sáhara, este Senado tiene derecho a exigir una cosa que es muy clara y muy sencilla. Nada de negociaciones clandestinas, nada de cartas secretas, nada de hechos consumados. Y ya sabemos que este Gobierno a hechos consumados nadie le gana. Ahí está Gibraltar. Si se están negociando cuestiones que afectan a intereses estratégicos españoles, las Cortes españolas tienen derecho a conocerlas. El pueblo español tiene derecho a conocerlo y no aceptamos tampoco que el Gobierno utilice ahora el 15 de agosto como demostración de eficacia, porque ocurre exactamente lo contrario. El éxito preventivo del 15 hace todavía más inexplicable el fracaso del 30. El 15 hubo información, hubo prevención, hubo despliegue, Marruecos actuó y no hubo una nueva avalancha. Ese es precisamente nuestro reproche. ¿Por qué todas esas capacidades aparecieron después de la catástrofe y no antes? El 15 de agosto no borra, señorías, el 30 de julio, lo ilumina. Y Ceuta sigue pagando las consecuencias. No aceptamos que el Gobierno hable alegremente de normalidad. Normalidad no es que una ciudad de alrededor de 80.000 habitantes tenga que afrontar en horas una llegada humana de semejante dimensión. Normalidad no es mantener dispositivos extraordinarios. Normalidad no es una sanidad sometida a presión excepcional. Normalidad no es que el propio presidente de Ceuta advierta de una situación de alto riesgo para la seguridad nacional. Y normalidad tampoco es prometer devoluciones mientras existen dificultades jurídicas y materiales para ejecutarlas. Queremos cifras,
¿Cuántos entraron realmente? ¿Cuántos han regresado? ¿Cuántos permanecen en Ceuta? ¿Cuántos son menores? ¿Cuántos han solicitado protección internacional? ¿Cuántas devoluciones efectivas se han producido? ¿Y cuál es el plazo real para cumplir las promesas del Gobierno? Gobernar no consiste, señorías, en repetir que vuelve la normalidad. Gobernar exige datos, decisiones y responsabilidades. Y voy terminando, presidenta. Hoy el señor Álvarez podía haber venido aquí, tenía que haber venido aquí. Podía haber explicado qué sabía, debía haber explicado qué sabía. Podía haber explicado qué hizo. Podía haber explicado cuándo habló con Marruecos. Podía haber explicado por qué Marruecos fue capaz de impedir una entrada masiva el 15 de agosto y no ocurrió lo mismo el 30 de julio. Podía haber explicado qué se está negociando ahora con Rabat. Podía haber desmentido que existen conversaciones sobre el Sáhara, las aguas, nuevas contrapartidas económicas o cualquier otra cuestión estratégica. Podía haber explicado qué garantías ha obtenido España para que esto no vuelva a ocurrir. Ha preferido no hacerlo. Pero que nadie confunda la ausencia del ministro con la desaparición del problema. La silla está vacía, las preguntas siguen aquí. Y las calles de Ceuta inundadas de inmigrantes ilegales. Y después del 15 de agosto hay una que ya no admite propaganda. Si se pudo evitar el 15, ¿por qué no se evitó el 30? ¿Qué sabía el Gobierno? ¿Cuándo lo supo? ¿Qué hizo? ¿Por qué no ha llamado a consultas a nadie? ¿Qué habló con Marruecos? ¿Y qué está pactando ahora? Sí, ¿qué está pactando ahora? España necesita una buena relación con Marruecos, claro que sí, y con todo el mundo. Pero esa relación tiene que construirse sobre reciprocidad, transparencia y buena fe. Cooperación, sí. Buena vecindad, sí. Dependencia, no. Silencio ante las provocaciones, no. Negociaciones opacas, no. Y la seguridad de una frontera española no puede depender de un tercer país, decida un día protegerla y otra no hacerlo. Voy terminando. Como ha dicho nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, la integridad territorial de España no se negocia, se defiende. Hoy faltará el ministro, pero no va a faltar este control del Senado. Y esta comisión seguirá exigiendo las respuestas que el Gobierno hoy ha decidido no dar. Y no olvidamos que mientras algunos de nuestros ministros estaban el 30 de julio comiendo cuscús en la Embajada de Marruecos en España, a pocos metros de aquí, a esa misma hora estaba nuestra frontera siendo asaltada por decenas de miles de personas y un centenar morían en sus aguas. Buen provecho a este Gobierno, pero aquí hay que venir a dar respuestas. Muchas gracias. Gracias, señor Monago. En función del mismo artículo tiene la palabra señor Pujol. Sí, presidenta, señorías, buenos días. Aviso a populistas, a demagogos y a buenistas, Ceuta no es un problema local, lo de Ceuta también afecta a Europa y a Cataluña. Por esto estamos aquí. Hoy Junts es el único partido que representa a Cataluña en un tema crucial como la inmigración desbocada y las fronteras blandiblú, las fronteras coladero. No está el ministro, no está Esquerra, no está el PSC, no están los partidos del tripartit en esta comisión y no están los que han confundido la política con un pub un viernes a las 4 de la madrugada. Ni populismes ni bonismes. Ni populismes ni bonismes. Que Ceuta pueda ser asaltada en cualquier momento, es decir, que una de las fronteras del sur de Europa con África sea absolutamente vulnerable, convierte la ausencia del ministro Álvarez en algo aún más grave que la del ministro Marlaska, si cabe, que ya lo era. Por cierto, Marlaska el miércoles sí que atendió a los medios de comunicación para hablar del eclipse. Bravo. Eclipse sí, Senado no. Circo televisivo sí. Dar la cara en un parlamento no. La lástima es que nadie de este gobierno, ni por cierto del gobierno de Cataluña, haya pedido disculpas por el caos en Renfe las horas posteriores al eclipse en Cataluña. Dicho esto, Ceuta. Otra crisis que exige explicaciones. Es un error que para el PSOE, Sumar, Podemos, Esquerra, lo de Ceuta no sea importante. Luego nos quejaremos porque los ultras amenazan el sentido común. Pero no estar aquí
ni protege al gobierno ni frena a las derechas. Y nosotros no vamos, Junts no va a caer en este juego. ¿Que hay un problema? Pues debemos estar aquí y punto. No piensen más. Las obligaciones elementales de un gobernante en democracia son, primero, gestionar, segundo, dar explicaciones las veces que haga falta. Y el gobierno socialista no las quiere dar, es evidente. A Junts, y ustedes lo saben, a Junts no nos gusta el Estado español, ya lo saben. No nos gusta un Estado que actúa también en materia de inmigración y está aprobado de manera contraria a los intereses de Cataluña. Pero tampoco nos gusta la anormalidad de ministros actuando en modo, a ver si lo defino bien, en modo hago lo que me da la real gana y no respondo. Hasta ahora muy propio, por cierto, del caótico gobierno socialista de Cataluña, pero que ahora vemos que también se impone en Madrid. ¿Dónde, caray, se esconden los garantes de la democracia? ¿En la playa o, hablando clarito, escondidos? Y, naturalmente, también debo referirme al Partido Popular. Miren, en este Senado el Partido Popular vive, y lo hemos dicho muchas veces, literalmente, permanentemente en el límite, tensionando el reglamento y actuando, sí, lo siento, como si esta Cámara fuera suya. Hoy les escucho muy legalistas, pero ustedes se han pasado de listos una y mil veces. Y ahora sus abusos sirven al PSOE de excusa para cometer los suyos. Un abuso justifica otro abuso. No sé cómo Maquiavelo definiría este empate en malas artes, pero vayamos a lo importante. Estamos ante una crisis migratoria de grandes dimensiones, en una crisis que no acabará aquí, en una urgencia de verano, no acabará aquí, y ustedes lo saben. Un día nos dirán, la historia dirá, aquel julio en Ceuta empezó todo. Pues una frontera europea desbordada, un ministro de Justicia marroquí que ha abierto el melón de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Y no parecen palabras vacías, y ha amenazado con suspender el acuerdo de extradición con España. Si no lo ven, están ciegos. Esto no es solo inmigración, esto es soberanía, esto es política exterior, esto es geopolítica. Y esto demuestra hasta qué punto el Estado español es vulnerable ante Marruecos. La ministra Robles, a ver si mañana viene, pues ha respondido. Ceuta y Melilla no se tocan, son españolísimas. Muy bien, ministra, españolísimas. Pero el problema no es hacer política con la mantilla puesta. El problema es que las fronteras son vulnerabilísimas. Este es el problema. Y por esto estamos aquí. Y mientras todo esto ocurre, pues bueno, Pedro Sánchez está de vacaciones en Lanzarote. El 1 de agosto compartió, no sé si pudieron escucharlo, la banda sonora de su verano en Spotify. Pues ya lo ven, pura frivolidad. Un presidente de gobierno, a ver si se enteran, aquí en Cataluña, debería conocer cuál es la banda sonora de sus obligaciones. Y ante esta crisis solo hemos escuchado silencio o contradicciones entre ministros. Cuando Italia planteó controles fronterizos a personas procedentes de España, el gobierno reaccionó inmediatamente. Muy bien, entonces pregunto, ¿cuál es la respuesta española o cuál ha sido la respuesta española cuando un ministro marroquí cuestiona la soberanía de Ceuta y Melilla? ¿Por qué las consecuencias diplomáticas son distintas? ¿Fuertes con Europa, fuertes con los demócratas, débiles con Marruecos? Eso es lo que hoy debería estar explicando aquí el ministro Álvarez. Pero Álvarez no está. Y no, avisa Navegants, no es que el catalanismo soberanista nos haya dado ahora por la defensa patriótica de Ceuta. No se equivoquen. España puede jugar con su soberanía, ustedes sabrán. Pero lo que no pueden hacer es jugar con la sensación de impunidad, con la sensación de inseguridad y con los miedos colaterales que después también inflaman y generan miedo también en Cataluña. Porque a ver si se entiende. Lo que pasa en Ceuta no se queda en Ceuta. Horas de televisión, de radio, redes, tertulias y una enorme sensación de coladero.
Una inmigración descontrolada que atraviesa una frontera que el Estado español debe gestionar acaba teniendo consecuencias que después debemos gestionar nosotros en Cataluña, sin gestionar, pero sin las competencias, sin las herramientas suficientes, sin todos los recursos y en medio de una creciente excitación social. Por eso nos importa Ceuta, por esto estamos aquí. Y por cierto, hablemos del CNI. Hoy, 17 de agosto, ¿les suena? Se cumplen exactamente 9 años de los atentados de Cambrils i de Barcelona. Un record per totes les víctimes i una nova petició de veritat. 9 años después, seguimos sin conocer toda la verdad sobre las relaciones entre el imán de Ripoll y el CNI. Y el Gobierno lo sabe, y el Partido Popular lo sabe. ¿Qué caray esconden? ¿A quién protegen? ¿Los unos y los otros? El PSOE no ha cumplido con lo pactado con Junts, no ha cumplido. Una vez más, el PSOE no ha cumplido. Pero al PP pienso que ya le va bien. García Margallo, un mes antes del 17A, dijo: a mediados de agosto en Cataluña pasarán cosas. Y pasaron cosas terribles. Queremos la verdad. Y entonces, viéndolo de Ceuta, les pregunto, nadie ha sido capaz, o lo hubiéramos preguntado al ministro, nadie ha sido capaz de anticipar una entrada masiva de estas dimensiones. Insisto, en serio, ¿qué falló el 30 de julio? ¿Y qué no falló el 15 de agosto? Y lo más importante, a partir de ahora, ¿cuántos 30 de julio pueden darse? Estamos hablando de política de Estado, no de una reunión de vecinos. Y con Marruecos, Ceuta y Melilla, el Estado español lleva demasiados años frivolizando. Si hubieran dedicado a Marruecos la mitad de la obsesión que dedicaron a perseguir el procés, quizás conocerían mejor hoy sus propias debilidades. Pero todavía hay más. Marruecos ha impedido trabajar con normalidad a periodistas que intentaban explicar lo que ocurría cerca de la frontera. Lo saben, lo conocen, ¿verdad? Periodistas de EFE y de Televisión Española han sido expulsados. Se llama censura. El periodismo son los ojos que permiten a las sociedades ver y entender. Cuando un Estado aparta a los periodistas, malament rai, meu, está creando un entorno apropiado para esconder, deformar o falsear la realidad. Y aquí nadie dice nada, el ministro no está. Y quiero también citar un nombre, Ali Amrabat, periodista marroquí, crítico con el régimen y residente desde hace años en Barcelona. Les recomiendo leer su última entrevista en VilaWeb. No comparto todas sus afirmaciones, diría que comparto muy pocas afirmaciones, pero en la entrevista cuestiona que todo este caos pueda explicarse simplemente por las mafias y afirma que la regularización extraordinaria española ha provocado un fuerte efecto llamada. Y plantea una pregunta esencial: ¿quién encendió la mancha? Precisamente por eso el ministro debería estar aquí, para explicar qué sabe y qué hace el Gobierno. Y todavía sobrevuela otro elefante en esta habitación llamada política de Estado. Pegasus. ¿Qué información fue robada del teléfono del presidente del Gobierno de España? ¿Existe alguna información que pueda condicionar la relación del Gobierno de Sánchez con Marruecos? ¿Sí o no? Vamos a ser claros. Las leyendas sobre el móvil del presidente Sánchez son difamación populista, mala fe, o estamos ante un problema político de primera magnitud. Hay chantaje, señor ministro. Si es una intoxicación populista, que el Gobierno la desmienta. Y si no puede hacerlo, el problema sería enorme. Por eso Álvarez debería estar hoy aquí. Y todo esto ocurre mientras la política migratoria española empieza a generar inquietud también entre nuestros socios europeos. Incluso esta crisis ha puesto de acuerdo a la socialdemocracia de Dinamarca y a la derecha italiana. Y hace meses que Junts insiste: pedir orden migratorio no es de extrema derecha. En nuestro caso es proteger la cohesión social de Cataluña. Reclamar control no es xenofobia. En nuestro caso es tranquilizar a las clases medias de Cataluña, que ven cómo la presión migratoria está tensionando el sistema. Y preguntarse cuánta inmigración puede asumir una sociedad no es radicalismo. Es una pregunta de una lucidez
extraordinaria. Y voy finalizando. Nuestra preocupación es Cataluña, como nos hemos comentado. Nosotros estamos donde siempre hemos estado. La mala gestión migratoria alimenta los populismos, también los populismos que crecen en Cataluña, y nosotros no les vamos a regalar este debate, por eso estamos aquí. Gestionar la inmigración es obligación de cualquier gobierno serio. Y hay que decirlo con claridad una vez más. La política migratoria española en manos del PSOE y de Sumar es un desastre, porque vivir en una burbuja buenista tiene estas cosas. Y ahora sí, voy a finalizar. Si la ministra es españolísima, pues yo soy catalanísimo. Y Cataluña tiene derecho a decidir qué país queremos ser. Tenemos derecho a defender nuestro estado del bienestar, nuestra cohesión y nuestra prosperidad. Tractar la immigració com ho faria un cunyat després del dinar de festa major del 15 d'agost converteix la immigració en un problema pràcticament irresoluble. I d'això se'n diu populisme. I per tant, por lo tanto, contra el humo de los papanatas del buenismo y contra la nada de los bocazas populistas. Gestión. Si Cataluña gestiona, se acabarán los discursitos con soluciones falsas. Señorías, muchas gracias. Gracias, señor Pujol. Supongo que también usted quiere la palabra por el mismo artículo. Señor Alonso. Presidenta, señorías, la incomparecencia del ministro y la ausencia de los senadores socialistas no es más que un fiel reflejo de la España actual. Ministros incumpliendo la ley y socialistas más preocupados por el eclipse que por las urgencias. Y saben lo peor, señorías, que a nadie nos sorprende que el ministro ausente, señor Álvarez, eluda su obligación de venir a sede parlamentaria. Por cierto, ¿saben dónde está hoy? Según su agenda, viendo las obras de la Casa Asia de Barcelona. El ausente señor Álvarez dice que habla con el ministro de Exteriores de Marruecos varias veces al día y, sin embargo, no viene aquí para dar explicaciones. Explicaciones de cosas tan esenciales como ¿quién deja indefensa nuestra frontera y por qué? ¿La defensa y la frontera de España van en función de las apetencias de Marruecos? El sábado, el ejército marroquí frustró una nueva invasión. El día de la coronación del rey la permitió. ¿Qué está pasando? ¿Quién manda entonces? ¿Quién tiene la llave de nuestra frontera? ¿Quién tiene información? ¿Cómo ha podido este gobierno permitir que 80.000 extranjeros atraviesen nuestra frontera? ¿Por qué ha habido esta pasividad e incompetencia? A nuestro modo de ver, señorías, la realidad es que este gobierno socialista ha intentado convertir una invasión en una anécdota migratoria. Así lo venden en Europa. Han intentado convertir su inacción en prudencia y la sumisión a Marruecos en cooperación. Señorías, no se ha hablado de las consecuencias de esta invasión. Decenas de muertos. Entre tanto, cero empatía por el presidente de España, Pedro Sánchez, que nos recomienda libros y canciones, mientras los ceutís claman auxilio y seguridad. Alrededor de 10.000 invasores deambulando hoy por Ceuta. Hospitales sometidos a una presión extraordinaria, diga lo que diga la ministra de Sanidad ayer. Riesgos de epidemias. Menores abandonados, hablamos de más de 1.500. Y niñas atendidas por agresiones sexuales. 15 según la Guardia Civil ayer. Esta es la política humanitaria socialista, españolas desprotegidas y personas vulnerables entregadas al caos. Y en esta tesitura, señorías, el ministro Álvarez se jacta diciendo que su homólogo marroquí no ha pedido contraprestaciones por retornarlos. Por favor, pero qué vergüenza es esta. ¿A qué espera el gobierno para poner los puntos sobre las íes al gobierno marroquí? Podríamos recordarles, señorías, que el gobierno socialista destinó entre el año 2019 y 2023 más de 134 millones de euros entre programas, contratos y subvenciones destinados únicamente a que se controle la inmigración. Nos gustaría saber dónde está esa rendición de cuentas de esos fondos. ¿Qué garantías exigieron por incumplimientos? Marruecos cobró, permitió el paso y aún así el ministro Álvarez felicita a Rabat. Esto es un chantaje y un cachondeo. De todas formas, ¿de qué nos sorprendemos o de qué me sorprendo? Los amigos de este gobierno, narcoestados, Venezuela y Marruecos. Recordemos, Marruecos, primer productor de hachís del mundo. Y sigo, Irán, Cuba, Palestina, como dicen en mi tierra, lo mejorcico. Y el ministro Álvarez a lo suyo, a la nada.
en declaraciones del día 11 de agosto de este mes, dice ante los medios: Marruecos colaborará plenamente y dice, pues así lo ha acordado, que hasta la última persona será retornada. Nadie llegará a la península. Pregunto en alto, ¿alguien se lo cree? ¿Cuándo será devuelta esa última persona? ¿Cuántas permanecen sin identificar? ¿Cómo se puede garantizar que ninguna persona haya pasado ya a la península? ¿Han identificado a grupos o personas relacionadas con el terrorismo islámico? Noticias de ayer de la Guardia Civil. Ya va un detenido por este tema. Y como esta situación es un auténtico dislate entre ministros de un lado y de otro, nos gustaría saber también del ministro Álvarez cuál es la postura del Gobierno en relación con las declaraciones del ministro de Justicia marroquí, que ha manifestado su voluntad de cosoberanía de Ceuta y Melilla. O nos gustaría saber cuál es la opinión del Gobierno, cuál es la postura de este Gobierno ante la manifestación de la posibilidad del no retorno de los invasores o la supresión de los acuerdos de no repatriación. ¿En qué quedamos? Lo que está claro, señorías, es que lo que ha ocurrido es una invasión promovida por Marruecos. Y es por ello que traslado al señor Álvarez y en alto: Marruecos está consumando una guerra híbrida contra España. Todo apunta a ello. Decenas de miles de marroquíes atravesaron pacíficamente Marruecos hasta llegar a nuestra frontera y pasaron a nuestras ciudades españolas. Y esto, señorías, no fue improvisado como en el año 2021. Este año, Frontex, Ceuta, el CNI, todos avisaron antes. Y el ejército, la barrera flotante, los refuerzos llegaron mucho más tarde. Habría que preguntar a cada ministro que aparezca por aquí qué pasó. Si hubo avisos, que desclasifiquen los informes. Si no hubo avisos, que expliquen por qué no se actuó. A modo de ver de Vox, si hubo avisos ciertos y nada se hizo, esto tiene un nombre y es traición. De ahí que Vox entienda que Pedro Sánchez ha traicionado a España y su deber de defenderla, ha abandonado a los ceutís y protege el relato de Marruecos. Señorías, qué recientes tenemos todos ahora: el Pegasus, el hackeo del móvil de Pedro Sánchez, el repentino giro sobre el acuerdo del Sáhara, los acuerdos con Marruecos, los que sabemos, los que no sabemos. En definitiva, un gobierno que sacrifica la soberanía nacional para asegurar su supervivencia no sirve a España, se sirve de España. Y las propuestas de Vox son muy claras, señorías. Militarización de la frontera. Retorno de todo adulto sin derecho a permanecer en España. Tenemos que mandar a todo el mundo un mensaje claro: cualquiera que entre ilegalmente en nuestras fronteras nunca será regularizado. Identificación de todos los menores, localización de sus familias y aplicación de los acuerdos de 2007 para su retorno asistido. Desclasificación de todas las comunicaciones con Rabat y de los informes del CNI. Si se confirma lo que todos sospechamos y casi sabemos, esto es, que el Gobierno conocía esta amenaza y nada hizo, exigimos la aplicación del artículo 102 de nuestra Constitución para el procesamiento de Pedro Sánchez. Además, la asunción de todos los costes económicos por parte de Marruecos respecto a los gastos sanitarios, los de manutención, los costos económicos de nuestro ejército, de nuestra policía. En definitiva, no puede quedar inadvertido el esfuerzo económico y humano de esta desidia. Señorías, señor ministro ausente, Ceuta y Melilla no se negocian, no se reparten y no se abandonan. El Gobierno socialista ha obligado, con su omisión del deber de socorro a los ceutís, irse de su ciudad. Esto nos suena a otras épocas. Para finalizar, señora presidenta, desde Vox solicitamos que conste expresamente en acta la incomparecencia del ministro al amparo del artículo 110 de nuestra Constitución y el artículo 66 del Reglamento del Senado. Que se reitere de inmediato su convocatoria y que, si persiste su negativa, se remitan los antecedentes a la mesa de la Cámara para que se adopten las medidas que procedan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso. No habiendo más grupos para intervenir, ninguna cuestión, muchas gracias a todos y levantamos la sesión.